seguros de que Atreus no sigue en Midgard? Yo estuve ahí y no hallé ningún rastro. Si Odín lo invitó, debe haberle provisto un No, modo. no es la única explicación. Dime dónde podemos encontrar a estas Nornas. Descubrí algunos de sus hilos cerca del lago congelado. Guardé uno para hacer hechizos, pero creo que podríamos usarlo para rastrearlos. Solo recuerda que no quieren que los encontremos. Bueno, veo que las cosas serán difíciles para variar. Deberíamos subir al trineo e ir directo al lago. Midgard. ¿Cómo extrañé las ráfagas heladas y los ataques constantes de los saqueadores? Bueno, es porque creen que Kratos es responsable por lo de Fimbulwulter y matarlo acabará con todo. ¿De dónde sacarían una idea así? De mí, claro. Claro. ¡Vamos! ¡Alto! Es amiga. Ahora. Será mejor que tú se los des. Cuando los lobos capten el olor de las Nornas, solo habrá que seguir su rastro. Abriré la puerta. Deja de quejarte. Su piel está apelmazada. ¿Cuándo fue la última vez que lo cepillaste? Son lobos. Y una piel apelmazada atrae enfermedades. Cuídalos y ellos te cuidarán. Hermano, ¿qué es lo que quieres preguntarle a las Nornas? ¿Cómo encontrar a mi hijo? Nada más. ¿No se te ocurre que es una oportunidad de aclarar todo esto de la profecía? Tal vez tener una segunda opinión sobre tu supuesto fin. No me dijiste que tenías una profecía de muerte. Cuando Atreus y yo llegamos a Jotunheim, encontramos un mural oculto. Los gigantes, Fey misma, predijeron todo nuestro viaje hace mucho. A quién encontraríamos, contra quién pelearíamos. Todo, tal como pasó. Pero no estás muerto. La imagen era de un momento futuro. Ya veo. Nunca te vi como alguien que le temiera la muerte. Ese no es el problema, ¿verdad? No, la muerte puede llevarme cuando se lo gane. Pues tal vez no es el futuro lo que te molesta. Fey te envió a este viaje y se aseguró de que vieras la imagen al final. Pero aún no sabes por qué. No quiero hablar más de esto. Ahora que llegamos al lago, ¿cómo encontramos a las Nornas? Observando a los lobos, viendo cómo sus cabezas indican el camino. Bueno, el Lago de los Nueve ciertamente tuvo mejores momentos. Los saqueadores sí que se hicieron un hogar. No creo haber vuelto a estos lugares desde nuestra gran batalla con Sigrun. Ella habla mucho de esa pelea también. ¿Sabes de eso? Me lo contó todo cuando me encontró. Creía que podía ser una aliada, mucho antes de que yo lo creyera. La reina Valkyria. Una aliada. Yo soy la reina Valkyria. Algo que Sigrun tercamente quería recordarme. Tendría que haber adivinado que Sigrun te ayudó a recuperarte. Es tan leal y sabia. Inteligente. Alta. Así es. No necesitas a una diosa del amor para saber a qué te refieres. Esta hebra del destino que estamos siguiendo. No es la vida de alguien, si es lo que preguntas. Hermano, parece que los lobos nos guiaron aquí. Espero que las Nornas estén adentro, en un lugar cálido. Y está de más decir que no extraño a Midgard en Fimbulwulter. Gracias. Pronto lo veremos. ¡Cuidado con el fuego! ¡Vienen por el lado izquierdo!
¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Aquí están! ¡Detrás de ti, hermano! ¡A la derecha! ¡Sí! ¡Para que aprendan! El camino tiene un sello mágico. Algo por aquí le da su poder. El mango de una espada. Hermano, conozco esa empuñadura de espada. Ten cuidado. Sabes mejor que nadie cómo las armas pueden albergar fantasmas. Si no nos ayuda a encontrar a las Nornas, puede esperar. Siento un rastro de sus ilusiones aquí. Intentaré disiparlo. Up north. No hay nada aquí. Un sendero falso. Eso me temo. Habrá que ver qué más encuentran los lobos. Típico engaño de Norna. Saben que las estamos buscando. Te dije que no sería fácil. ¿Y qué tiene que ver la empuñadura de un rey maldito con todo esto? Distracción, coincidencia, quién sabe. Supongo que dirán que estábamos destinados a encontrarla. Estabas preguntando por la pista que seguíamos. Las Nornas la usan para marcar el camino cuando salen del pozo. Las Nornas viven en un pozo. No, el pozo de Urd, su hogar, es difícil de explicar. No es un lugar fijo, las entradas aparecen y desaparecen. Un lugar totalmente bajo su influencia, donde lo intangible se vuelve tangible. Es como estar dentro de tu propia mente. Pero si vamos juntos, ¿estamos en la mente del otro? Creo que no me gusta cómo suena eso. Veamos. Siento algo en esta dirección. Exactamente, ¿qué sientes? Otra ilusión. Viene de este muro. Las Nornas ocultan algo. Up north. Nada. Otro callejón sin salida. ¡Es una trampa! ¡Sacador a la izquierda!
Ya son todos. Esta búsqueda se volverá cada vez más difícil, ¿sabes? Entonces sigamos buscando. ¿Volvemos con las lobas? ¿Qué hay aquí arriba? No siento nada. No tiene que ver con las Nornas. Podría ser interesante por sí solo. ¿Qué es ese puesto de avanzada? Esa armadura parece de diseño Lunda. Te la puedo arreglar si quieres. No puedo creer que olvidamos esto. No lo vas a creer, Mimir. Este blasón pertenece a Fjoturlund. ¿Fjoturlund dices? De ahí era Sigrun. Otra grúa. ¡Bien! ¡Esa es la manera! Y otra bestia durmiente más. Obra de Alvis Pierroca. Solo puede rotar hacia la dirección opuesta. Así que este puesto avanzado es lo que quedó de Fjoturlund. Sigrun contó que creció en estos antes de unirse a las Valquirias. ¡Detrás de ti, hermano!
¡Ese fuego fatuo se replica! ¿Sabes, hermano? Sigrun me contó historias sobre el gran tesoro de su reino repleto de botines de las conquistas de su familia. Quizás este puesto de avanzada guarde un poco del tesoro. ¿Eso es todo lo que te dijo, Mimir? ¿Dijo dónde? No, solo que lo mantuvieron oculto. Parece que la roca impide que Rosa... Bien hecho. Tal vez esas runas que están por allí nos den una pista. ¿Qué? No. Ella nunca mencionó... Eso es una llave. Me pregunto qué cerradura abre esta llave. No tiene cerradura. Está rota. No lo está. Solo está partida a la mitad. Podemos encontrar la parte que falta. ¡Enemigo detrás de ti, Kratos! ¡Son necesarios! Mimir, ¿qué decían esas runas? Sigrun amaba a otro, un rey llamado Helgi. Parece que estaban locamente enamorados, pero sus padres no les permitían casarse. Oh, Mimir. ¿No pensabas que era su primer amor, o sí? Sí, supongo que sí. Eres libre, pequeño. Los lobos encontraron otro rastro. ¡Síguelo! Las hermanas del destino abusaron de su poder. Cuando las desafié, amenazaron con terminar mi existencia. Así que las maté y usé su poder contra Zeus. Eso es lo más peligroso e irresponsable que haya oído jamás. Estas Nornas no poseen tal magia. Ni nadie de este reino que yo sepa. ¿Sí? ¿Te lo imaginas? Espera. Busquemos por aquí.
Los remeros. Monumento a los conquistadores. Aunque hicieron unos bellos buques de guerra. Mimir, mira. Otra marca de Dios. Sí, este lugar debe haber sido parte del reino de Sigrun, un primer puesto de avanzada que precedió a una mayor expansión. ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Por aquí! ¡Atrás! ¡Eso les enseñará! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! Todos estos huesos. Esto es una tumba. Creo que hay una escalera del otro lado. Con cuidado. ¡Detrás de ti, hermano! ¡Bien, por el lado derecho! ¡Izquierda! Es triste ver la tierra natal de Sigrun en estas terribles condiciones. ¿Sabes, Mimir? Si quieres recorrer su reino, no todo lo que verás será de tu agrado. Entonces amó otro antes que a mí. Hay peores cosas para descubrir sobre alguien que amas. Lo son. Ahí está, la otra escalera.
¡Flechas, hermano! ¡Flechas! Tal vez esas runas nos revelen más sobre la historia de este lugar. No puede ser. Sí es. Oh, Mimir. Mira, la otra mitad de la llave. Sabía que esas piezas de llave encajarían. No puedo esperar a ver a qué cerrojo pertenece. ¡Ah! Un artefacto del Imperio del Río. Nunca he ido, pero escuché que es encantador. ¿Dónde hemos visto antes un artefacto como ese? La bóveda de Tyr. El rey Helgi masacró a su familia solo porque no podía tenerla. Solo su hermano, el príncipe Dogger, sobrevivió para matar al rey loco. Sigrun y su hermano tenían problemas con ese tema. Durante el tiempo que Sigrun y yo estuvimos juntos, nunca mencionó nada sobre eso. Puede que a ella le gustara como la veías. ¡Qué raro! Es la primera vez que veo ese edificio. Sí, muy extraño, de hecho. Echemos un vistazo más de cerca. ¡Enemigos detrás de ti, Kratos! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti, cuidado! Un momento. Ese escudo que bloquea la entrada luce igual al que estaba en la estatua de Tyr. Hermano, tu pelea con Thor debe haber diseminado las piezas de la estatua de Tyr por todo el lago. Parece que el escudo terminó aquí. Todo esto debe haber estado escondido detrás del hielo hasta que ese escudo lo atravesó. Tal vez podamos trepar por el escudo. ¡Bien! ¡Esa es la manera! ¡Intercambio de
¡Ahora! Kratos, veo algo. Podría ser útil. Bien hecho. Solo resta abrir la puerta. Bien hecho. Maleducado. No fue intencional. Ah, claro. Me temo que mis flechas no atraviesan paredes. De nuevo, Mimir. ¿Crees que se trata de una tesorería abandonada? Sí, lo es. Es el blasón caminante. A mis ojos parece la puerta de una bóveda. Ahora que tenemos las dos mitades de la llave, probémosla en la cerradura.
¡No dejen que complete su hechizo! ¡Estás en llamas, Kratos! ¡Ya pasará! ¡Bien! ¡Esa es la manera! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Gira para esquivarlo! ¡Auca! Este es el lugar del príncipe Dagger. No puedo creer que aún esté aquí. ¿El príncipe Dagger? ¿Ese es el cadáver del hermano de Sigrun? ¿Cómo terminó así? ¿Freya? ¿Por qué no contestas? Otro de los diagramas de The Valley. Hablabas de su conciencia. Sí. Vio que los Aesir podrían usar sus poderosas armas para cortar a sus colegas enanos. Así que arrancó las páginas de sus diseños y las dispersó. ¿Y qué pasó con él? Bueno, pues el padre de todo lo descubrió. No le agradó para nada. ¿Seguro que quieres leer esto? No, hermano. Hazlo tú. Parece que Sigrun maldijo a su hermano por haber matado al Rey Loco. No, ¿de verdad? Ella no sabía que el Rey Loco había asesinado a su familia. Una vez que lo hizo, no hubo marcha atrás. Había maldecido a su hermano. Por eso se unió a las Valquirias, para compensar. Ya sabías todo sobre la familia de Sigrun, ¿verdad, Freya? No era yo quien había contado esa historia. Es extraño. Pero saber todo esto solo me hace amarla aún más. Me eligió a pesar de mis defectos, mis remordimientos. Saber que ella también tiene algunos me acerca más. Me alegra saberlo. Este es el lugar. Tenemos que subir de alguna forma. Por aquí. Ahí. ¿Puedes abrirnos un camino por el hielo? Oh, ¿ahora las Nornas fabrican paredes mágicas de hielo? No. Creo que el agua se congeló. Más de tus amigos. No les dije que estuvieran aquí. ¡Impresionante! ¡Es mejor así! No sé qué hicieron
hicieron las nornas para engañar a estos saqueadores y que las protegieran. Que tampoco es que sepan que eso es lo que están haciendo. Freya, gracias por tu ayuda. Sé que esto no era asunto tuyo. Mientras más pronto encontremos a tu hijo, más pronto podrás concentrarte. Solo espero que funcione. Lo mismo digo. Gracias. Un lindo sentimiento, pero escríbele una maldita carta cuando salgamos de esta, hermano. Está bien. Siento algo. Más fuerte esta vez. Por aquí. Por aquí. Oh, no. Lo encontramos. Ah, la tercera siempre es la vencida. ¿Todos escuchan esos espeluznantes susurros? Es como una picazón en la mente. Quiere decir que entramos a su territorio. Prepárense para lo que sea. Ilusiones. Proyecciones, tal vez. Pero no asuman nada. No podemos saber qué tipos de criaturas han convertido involuntariamente en guardias. Maravilloso. Kratos, fantasma de Esparta, cruz del Olimpo, destructor del destino, cruel agresor, encarnación de la guerra, arma de los dioses que va en contra de sus creadores. Busca una bendición que sabe que no tendrá. No puede cambiar. Ya estamos en nuestras propias mentes. Él parecía muy real. Odio decirlo, pero las partes de tu mente serán reales. Parece que cuidaba la salida hacia allá.
Este lugar me parece casi conocido. Pero no como si fuera un recuerdo confundido. Un recuerdo bastante hostil. Estas creadoras del destino deberían saber que no me desanimarán. Freya de los Valles, maestra de la magia, reina de las valquirias, bruja del bosque, Fregeasa, destructora de todo lo que parece. Siempre encuentra a quien culpar. No puede cambiar. De los Elsa, Aquí. consejero de reyes, alegre nómada de los bosques, el Robin de la buena gente. Déjame adivinar. ¿Soy un sabelotodo que habla demasiado y no puede cambiar? ¿Ves? Olvidaste. El hombre más inteligente del mundo. Pues sí que suena como plata de verdad. Supongo que hay un pequeño consuelo en todo este calvario. No nos tenemos que presentar. No te enorgullezcas de tu reputación, Mimir. Ven la vida entera de todos quienes se les acercan. ¡Un fantasma! ¿Las Nornas tienen un fantasma? Por supuesto, las Nornas tienen un fantasma. Es vulnerable cuando resplandece. ¡Yafa! Te diste una oportunidad, no la desperdicies. ¡Kratos, los manantiales! ¡Destrúyelos! ¡Yafa! ¡Acércate! ¡Ataca!
por aquí. Las normas están en esa cueva, un poco más adelante. Otra vez ese sonido punzante. Generalmente no me importa que las damas me susurren al oído, pero esto me pone los pelos de punta. ¿Te han dicho que parloteas cuando estás aterrorizado? ¿Aterrado? Te haré saber que estoy, como mucho, bastante nervioso. Y romper la tensión con humor es el trabajo sagrado de un compañero de viaje. ¿Cómo te atreves? Ay, balbuceando. Una puerta. Ah, parece oficial. Baldur, escúchame, por favor. ¡Basta! ¿Por qué lo trajeron? ¡No son bienvenidos! ¡Espera! ¡Baldur, regresa! ¡Háblame! ¡Todo esto es tu culpa, madre! ¡Estoy harto de que siempre te entrometas! ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? ¡Bruja egoísta! Nunca dejarás de creer en mi vida. ¡Madre! ¡No lo lastimará! ¡Nadie lastima a mi niño! ¡Salvo yo! ¡Freya! Hermano, por aquí. Ven por mí. No quiero estar aquí. ¿Sigrun? Hermano, espera. ¿Por qué nunca te rebelaste contra Odín? Pero lo hice. Intenté detenerlo a como dé lugar. ¡No te mientas! Trabajaste para Odín desde el momento en que se conocieron las semillas que se puso ante ese árbol. Querías ganarte su favor. Tramaste sus guerras. Lo observaste tras malas, todo y a todo. Y nunca te importó nada hasta que se volvió en tu contra. Lo sé, Sigrun. Es verdad. Todo. Pero por amor a ti es que me convertí en un mejor hombre, un consejero para la paz, un aliado para aquellos que... ¿Fuiste aliado de Freya mientras sufría? ¿De fracaso? ¿De Groa o de Britannia? ¡No! Siempre estuviste del lado de los hombres poderosos y descansados. Hermano, cuidado. Hay más. Incluso ahora ves a un dios violento necesitado y no puedes evitar ayudarlo. Y lo llamas hermano. Así fuiste. Así eres. Y es quien. Así. Siempre. No es ella. No. Por supuesto. Hiciste lo que debías. Hermano, el árbol me arrastra. ¡Mimir! ¡De todo, ayúdame! ¡Monstruo! ¡Atreus! ¡Ya voy! ¿Por qué no confiaste en tu propio hijo? ¡No dejes que me lleve! ¡Atreus! ¡Estoy asustado! ¿Por qué no lo veías de la forma en la que él quiere? ¡No quiero regresar! Eso es lo que tuve que hacer. Y ahora es mío. ¡Mató a su propia familia! ¡Atreus! ¡Estoy aquí!
¡Padre de todo, ayúdame! ¡Es un monstruo! Creo que ya terminó. ¿Pasamos la prueba? No se sintió como que ganáramos. Veo que desapareció la puerta. O nunca estuvo ahí. Están jugando con nosotros. ¿Qué es eso? Una Kelpie. No se ven muchas de esas por estos rumbos. Debe ser de ellas. ¿Nos guiará hasta ellas? Le preguntaré. Amablemente. Tranquila. ¿Así? Muy bien. ¿Quieres hablar sobre lo que las Nornas te hicieron? No. Sube. Buena chica. Lindas criaturitas, pero con un genio del demonio. En mis tierras mantenían a los niños alejados de los lagos diciéndoles que una Kelpie los ahogaría ahí. Claro que ninguna Kelpie haría eso, a menos que se les faltara al respeto. ¿Caminas sobre el agua? Sí. ¿No hay corceles acuáticos místicos en Grecia, hermano? Había hipocampos. Servían al dios del mar. Peleé contra uno sobre un titán. Quizás ese no sea tu tema favorito. Llegamos. El escondite del mismo destino. Nunca dudé que lo lograríamos. Kratos, Freya y la cabeza de Mimir entran al hogar de las Nornas con indecisión. Al fin han llegado a su destino. Kratos habla primero. ¡Busco a mi hijo! ¿Sabes que el niño está en Asgard? No, tú buscas lo que buscan todos los que nos buscan. Conocer el final de tu historia. El fantasma de Esparta frunce su ceño amenazante. Resiste la necesidad de gruñir. Oh, él falla. Vienes ante nosotras, arquetipos lastimeros, buscando la libertad de tus escrituras, como si saber tus líneas te diera el poder de reescribirlas. Habla claro. Morirás, Kratos de Esparta. Pero lo llamaron el destructor del destino. Debe haber una forma de subvertir el destino. No existe el destino, Puck. Los protagonistas se quedaron sin palabras. No lo entienden. No hay un plan maestro, no hay un guión. Solo las decisiones que tomas. Que tus acciones sean tan predecibles solo nos hace ver proféticas. Cuando nació mi hijo. ¡Cállate! Su profecía decía que sufriría una muerte innecesaria. Y así fue, porque tú no podías dejarlo ir, porque él tenía sed de venganza y porque tú matas dioses. Pero lo que hizo Kratos no fue por odio. Ah, entonces debería darle una corona. Aún así mata dioses, pero ahora eso le entristece. Eres la suma de tus decisiones, nada más. Y como tus decisiones nunca cambian, descubrirás que Heimdall tiene la intención de matar a tu hijo en Asgard.
Y tú harás lo que sabes hacer mejor. Y luego Ragnarok. Los cielos arden. Cae el telón. Exunt omnes. Heimdall. Nuevamente no entiende. Centrarse tanto en el segundo acto que se excluye el final. Un error común en la creación de historias. Nos vamos. Se aleja pisoteando, seguido de cerca por Freya. Disfruté tu historia, Kratos. Lástima que se termine tan pronto. Vaya, eso fue educativo. Vámonos de aquí. Con gusto. Eso está mejor. Ya siento que las cosas están más normales. Espera. Ese árbol. Ah, qué interesante. ¿Qué es esto? Esa es la cuerda, hermano, con la que Odín se ahorcó a sí mismo en su retorcido viaje para encontrar los secretos de la vida y la muerte y bla, 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 bla. ¿Qué haces? Es un objeto cargado importante para Odín. Tal vez le encuentre algún uso. Hermano, lo que dijeron sobre el niño... No sucederá. Ah, estoy de acuerdo. No sucederá. No lo permitiremos. Obvio que no. Pero la pregunta es ¿cómo? No estás considerando seriamente matar a Heimdall, ¿verdad? Haré lo que tenga que hacer. Ah, ¿eso es todo? Haces mal en tratar de disuadirlo, Mimir. Conoces a Heimdall. Admito que es un cabrón agresivo y rencoroso. Y tan leal que Odín le encomendó el Gjallarhorn. Si se nos presenta la oportunidad de eliminarlo antes del Ragnarok, deberíamos hacerlo. Teniendo en cuenta que su poder es la premonición, dudo que haya una oportunidad. Aunque estuviéramos muy a gusto planeando un asesinato, una actividad en la que estoy bastante oxidado, no tenemos forma de llegar con Heimdall, ni forma de matarlo. He matado a dioses más grandes que él. No lo dudo, hermano. Pero ese no es mi punto. Kratos, veo algo. Es el camino equivocado si lo que quieres es salir de aquí. Creo que no estamos captando el mensaje de las Nornas. Todos tenemos nuestras inclinaciones, y la tuya es salir corriendo hacia el peligro para defender a los que amas. No pienso cambiar. No en ese aspecto. ¿Por qué deberías? Mi inclinación aparentemente es matar a los que amo. Freya, No necesito que me consuelen. Ninguno de ustedes. Esa fue una acusación cruel. Ninguno de nosotros La cree... verdad puede ser cruel. ¿Piensas lo contrario? no.
Pero el destino de Baldur tuvo muchas causas, profecías entre ellas. ¿A qué te refieres, hermano? En mis tierras hay muchas historias de aquellos que cumplieron profecías al intentar evitarlas. Así fue cuando Freya intentó proteger a Baldur. Y también cuando acusé a mi hijo de ir a Asgard. Entonces estamos de acuerdo. Sería una locura ir tras Heimdall. No. Si Heimdall debe morir para que Atreus viva, entonces Heimdall debe morir. ¿Cómo puedes decir eso sabiendo lo que sabes? Porque si Heimdall es una amenaza para mi hijo, debo actuar. Es Tu naturaleza. Bien jugado, Normas. Encontremos una entrada. Regresemos a casa. Consideremos nuestros planes. Escucha, hermano. Antes de que tomes alguna decisión precipitada, ¿por qué no te relajas un poco? Estoy seguro de que dejamos un par de cabos sueltos por resolver. Dale a tu mente tiempo para procesar todo. Creo que hay cosas por hacer aquí en el lago. Aunque por mí, mejor podríamos pasar tiempo en cualquier otro lugar que no sea Midgard. Es tu decisión, hermano.